75 años tenía Abraham cuando el Señor le hizo la promesa que veíamos el lunes. ¿Quiénes vinieron a misa el lunes? Levanten el dedo gordo del pie. Veíamos el lunes que para que le entendiera a Abraham, Abraham le habló en el lenguaje que él sabía y que utilizó las estrellas. 75 años y ya parecía imposible con 75 años. Hoy nos dice el relato que Abraham tiene en este momento 99 años y todavía no se ha cumplido la promesa. Es decir, que desde que le prometió a los 75 años hasta este momento, ustedes que tuvieron una maestra de escuela muy carga, han pasado 24 años. Y no fue fácil para Abraham. Incluso hasta buscó una alternativa. No nos ha relatado, pero sabemos que como no se cumplía la promesa, como no veía nada de embarazo, porque además no era la edad, también Sara, su mujer, era estéril. Entonces le propuso, bueno, únete a alguna de las esclavas, Agar, y de allí nace Ismael, y ahí se menciona hoy en el texto. Esto para decir que sí, es bien complicado para nosotros desde la fe también creer en las promesas de Dios, porque además nosotros somos temporales. 24 años ha tenido que esperar a Abraham. Nosotros no podemos, nos desesperamos. Nosotros estamos sujetos al tiempo, a los minutos que pasan, a los plazos. Y así creer es muy complicado porque Dios tiene la eternidad y nosotros tenemos la temporalidad. Y yo pensaba temprano también que en el texto que acabamos de escuchar 5 veces le dice Dios a Abraham. Y de pronto, pues, tal vez pequé de prepotente porque en la mañana le decía el Señor, de alguna manera Abraham la tiene más fácil porque está bien, son 99 años, está bien, es bien complicado creer porque Sara es estéril, pero habla contigo y vos le respondés, pero nosotros... Y de alguna manera en el fondo del corazón yo sentía que el Espíritu Santo me decía, y tú también puedes hablar, pues yo estoy en ti, pero sobre todo que aunque esté en mí, siempre vamos a encontrar alguna excusa como Abraham. Dice que frente a la promesa, ustedes oyeron, ¿verdad? Se puso a reír. Qué maravilla es cuando lo que Dios quiere hacer nos puede parecer gracioso. Y a Abraham no le pareció gracioso, sino porque lo que le pareció era imposible. A Sara también, hoy no lo narra, pero Sara se rió cuando entraron aquellos hombres y dijeron que iba a quedar embarazada. Si algo podemos aprender de Abraham el día de hoy, es a dar un paso de la temporalidad a la eternidad. A nosotros se nos acaba el tiempo, pero viviendo aquí en la tierra con pasos de eternidad, entonces podríamos trascender. Cuando uno vive en esa condición o trata de vivir en esa condición, pues entonces nuestro corazón se ensancha. Esa es una palabrita de la primera lectura, pero la verdad es que quería hablar de la segunda. Un texto que todos conocemos, este leproso se acerca y le hace una petición muy interesante, ¿verdad? Le dice, si quieres puedes limpiarme. Y fíjense que resume una de las cosas que más nos desesperan a nosotros, porque el texto dice, si quieres. Yo no sé a usted y a mí, pero el querer de Dios a nosotros nos descontrola. Incluso del querer de Dios pasamos a ser culpable a Dios de muchas de las cosas que nos pasan y a ser culpable a Dios de muchas de las cosas que no resuelve.
La voluntad de Dios que está ahí en el centro. Si quieres, puedes. Este leproso toca la voluntad de Dios y de alguna manera está diciendo, pues a mí me interesa tu voluntad. Si tu voluntad está que yo me sane, entonces si vos querés yo me puedo sanar, porque además tenés el poder. El querer de Dios. A mí me preocupa, yo trabajé 9 años de promotor vocacional. Y a mí de verdad, quizá porque es un tema, ¿verdad? Cuando el muchacho viene a hablar que cuál es la voluntad de Dios sobre la vocación, a mí me preocupa mucho la facilidad con que la gente habla de la voluntad de Dios como asegurando que esa es la voluntad de Dios. Ya me han oído muchas veces y lo quiero repetir hoy. Yo no sé si alguno de los cristianos han inventado el aparato para medir la voluntad de Dios, porque tenemos aparatos para medir. Tenemos el aparato para medir la temperatura. Ahora ustedes entraron y le pusieron el termómetro. Termómetro mide la temperatura. Tenemos aparatos para medir la lluvia caída, el agua de lluvia caída, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pluviómetro. Muy bien, esas maestras suyas deben estar muy felices, ¿verdad? Tenemos el aparato para medir la presión atmosférica. ¿Cómo se llama? Hijo de mi alma, pues chica. Y yo le veía cara de tontillos a todos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el aparato para medir la voluntad de Dios? No existe. No existe un aparato que usted venga, agarre y le ponga y le mide, si esto es voluntad de Dios. Esto es voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado de afirmar cosas que no podemos medir. Porque todo lo que a nosotros nos parece limitante es voluntad de Dios. Entonces, llego a una cosa, por ejemplo, la enfermedad, la muerte. Estamos celebrando las exequias de José Miguel, la muerte, y entonces decimos, esto es voluntad de Dios. Es que es voluntad de Dios, es que hay que resignarse a la voluntad de Dios. Y es que le he pedido a Dios por esta situación para que se cure este cáncer, pero no se ha curado, entonces voy a aceptar la voluntad de Dios, que es que no se cure el cáncer. Cuidado. ¿Cómo asegura uno algo tan grave con tanta, ¿cómo se llama? Con tanta fuerza? Hey padre, ya tengo 50 años y no me apareció novio, no me apareció novia. Entonces la voluntad de Dios es que yo me quede soltero. Y tal vez si se hubiera bañado, peinado y perfumado, tal vez, ¿verdad? ¿Cómo afirmamos nosotros que algo es voluntad de Dios con tanta rapidez? Yo creo que ese no es el camino. Siempre el camino es que frente a las cosas y acontecimientos que tenemos que enfrentar como seres vivos, como seres humanos, como personas de este planeta, que en ese vaivén de circunstancias que tienen que ver con la libertad mía y con la libertad suya, que en estas circunstancias de los acontecimientos que suceden, sí puedo decir que es voluntad de Dios siempre sacar algo provechoso para mí. Lo ha dicho San Pablo. Todas las cosas convienen para aquellos que aman a Dios. Hay elementos. Yo como promotor vocacional le podía decir a un muchacho, bueno, ellos me decían, padre, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Siempre decían, no sabemos, siempre es una apuesta, pero ponía atención a este detalle, a este otro detalle, a tu vida de oración, a lo que Dios te habla a través de esta manera, de esta forma, sí. Y la voluntad de Dios, rendidos ante la voluntad de Dios, pidiendo ante la voluntad de Dios, como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Este leproso queda así, rendido, bellísimamente. Le pide algo, pero se lo pide en su voluntad. Creo que a veces
creemos que todo lo bueno tiene que suceder y de pronto hay cosas mejores que van a suceder, pero como estamos dentro del tiempo, decía lo primero, entonces nos desesperamos. A mí me gusta una frase que trabajaba un poco con el equipo pastoral, que es una doble línea, y es hacer lo que Dios quiere. Padre, ¿cómo sé yo lo que Dios quiere? Bueno, están los mandamientos, ahí está claro. Dios quiere que perdones. Ay, sí, no hay cómo perderse. Dios quiere que seas caritativo, sí, no hay cómo perderse. Dios quiere que seas misericordioso, sí, no hay cómo perderse. Ahí no hay cómo perderse en la voluntad de Dios porque lo ha dejado expresamente. Entonces, hacer lo que Dios quiere. Esa es la parte incluso más sencilla. Porque la otra parte es, si una es hacer lo que Dios quiere, la otra es querer lo que Dios hace. Y esa es más compleja porque los acontecimientos que nos suceden, ¿cómo saber si son de Dios o no? ¿Cómo puedo yo vivir un acontecimiento entonces en la voluntad de Dios? Abriéndote a sacar provecho de las circunstancias en las que estás. Y nunca, sobre todo nunca, que es la tentación que siempre nos ha regalado el diablo, nunca ponernos en contra de Dios. Si quieres puedes limpiar. Y está aquí en el texto, Marcos nos va a contar 10 milagros, porque Mateo ha terminado el sermón de la montaña, ¿verdad? Nos va a contar 10 milagros. Y si Jesús hubiera visto al leproso y le dice, si quieres puedes limpiarme, y Jesús le hubiera dicho, no, quiero otra cosa para ti, ¿cómo se habría ido? Entonces no quieres la voluntad de Dios, quieres que la voluntad de Dios se haga, porque nosotros siempre queremos manejar las voluntades de los otros, incluso la de Dios. Las brujas y los hechiceros y toda esa gente que juega con el poder del diablo, pero sobre todo la gente que lo busca, lo que quiere es manejar la voluntad. Está el esposo que se quiere ir a vivir un adulterio, entonces va donde la bruja, la señora, y le dice, es que mi esposo se va a ir, entonces deme algo para que no se vaya. Se llama agua de feo, ¿verdad? No lo voy a decir porque estamos en Facebook, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que queremos al final? Manejar la voluntad de esa persona que se haga. Yo quiero la voluntad de esa persona, la voluntad de mis hijos, manejarla y controlarla. También a Dios le queremos manejar la voluntad. Hasta una frase tan bonita que decimos, si Dios quiere. Yo siempre he dicho que esa frase se las trae. Pues digo, si Dios quiere, voy a ir de paseo. Yo creo que en el fondo lo que estoy diciendo es, yo quiero ir de paseo. Ojalá Dios quiera lo que yo quiero. Esta petición parece en el fondo que el leproso está pidiendo ser sanado. Yo pienso que en el fondo está pidiendo conocer la voluntad de Dios y regocijarse en la voluntad de Dios. Y si se hubiera acercado a Jesús y le dice, no, la verdad es que no quiero, porque quiero que pronto estés conmigo, que llegues al reino de mi Padre, porque quiero que purifiques tu vida a través de esto que estás viviendo. No sé, no son palabras de Jesús, yo las estoy diciendo, pero ¿qué ganamos más? ¿Pedir con insistencia lo que deseamos? ¿Qué ganamos más en hacer con insistencia lo que Dios quiere? Por eso no es solamente hacer lo que Dios quiere, sino también querer lo que Dios hace en nuestra vida. Gocémonos de la voluntad de Dios.
Pidamos que su voluntad se haga en el cielo y en la tierra. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento y sabiduría frente a aquellas cosas que no podemos controlar, frente a aquellas cosas que nos duelen, frente a aquellas cosas que nos preocupan, nos descentran, pero que nunca ponga en nuestra mente y corazón, esto es voluntad de Dios. ¿Cómo yo le voy a decir en el hospital de niños, ungiendo a un niño de emergencia que va a fallecer porque se bajó de la buseta de la escuela en aquel momento y cruzó delante de la buseta sin darse cuenta y venía una moto y lo levantó? ¿Cómo le voy a decir al papá, resígnese con la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo que eso es voluntad de Dios? Si algún día alguno inventa el aparato para medir la voluntad de Dios, véndame la licencia y hacemos negocio, usted y yo, ¿verdad? Imagínese la tranquilidad que nos puede dar a la vida espiritual, pero no existe, porque Dios quiere siempre el abandono de nosotros, porque siempre el abandono nos va a ser más provechoso. Y mientras no sabemos qué es voluntad de Dios, qué es voluntad de Dios y qué no, hay otras cosas que sí sabemos que es voluntad de Dios. Cumple los mandamientos, las obras de misericordia, vive los mandamientos de la iglesia, eso sí sabemos que es voluntad de Dios, y gocémonos en esa voluntad que ya sabemos que Dios quiere de nosotros. Que el Señor nos conceda la gracia de pasar de lo temporal a lo eterno. 75 años, 99 años y todavía no. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? La eternidad, si es necesario, para vivirla con Dios, que podamos abandonarnos como Abraham. Y tengamos cuidado cuando nos referimos a la voluntad de Dios, porque podemos hacer mucho daño a alguien y hacernos mucho daño a nosotros. Y si no saben, le invito a rezar como San Pablo: Señor, esto que vivo, no sé si está en tu plan o no, si es tu voluntad o tu permisión, pero de esto que vivo, sé que puedo sacar algo bueno para mí y así lo quiero, y que eso bueno se presente en mi vida, porque de todas circunstancias, Señor, tú quieres el bien para mí, siempre. En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.